Buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase de inglés. Un gusto poderles saludar. Licenciado, buenas noches. Buenas Dicen noches. buenas noches. Licenciado, buenas Licenciado, buenas noches. noches. ¿Cómo están, compañeros? Muy buenas noches. Bienvenidos. Chabelita, por favor, tratárame de poner su apellido también, por efectos del registro de asistencia, por favor. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está, compañerita? Muy buenas noches. Bienvenida. Buenas noches, licenciado. Rafael, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas noches, Licen. Maite, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Licenciado, buenas noches. Pedrito, ¿cómo está? Buenas Sí, noches. licenciado. Bienvenido. Licenciado, buenas noches. Junior, ¿cómo está? Bienvenido, un gusto saludarle. Bienvenidos a cada uno de ustedes al desarrollo de esta actividad correspondiente a la materia de inglés. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos el desarrollo de las actividades, como es de costumbre, presentándoles. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está, compañerita? Buenas noches, bienvenida. Como les estaba diciendo, iniciamos esta clase presentándoles el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en el tema número 6, vocabulario, el tema número 1, que es la familia en inglés, correspondientes a esta primera etapa. Tienen ustedes ahí el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 6, tema número 1, pueden ampliar su información sobre el mismo tema investigando en otras bibliografías de ser necesario. Desarrolla las siguientes actividades, dice el contexto del desarrollo de la presente tarea. En la siguiente sopa de letras se encuentran los miembros de la familia en inglés. Es lo que ustedes tienen que hacer. Prácticamente solo esa actividad lo que ustedes van a hacer. Es 100% didáctico. En esta sopita de letras ustedes tienen que encontrar todos los family trees, perdón, members of family, los miembros de la familia tienen que encontrar que se encuentran dentro de la sopa. Es todo lo que ustedes tienen que hacer. Ya saben que para el desarrollo de las actividades ustedes tienen que rotular su hoja, cumplir con todos los requerimientos, los datos que se les solicita y a continuación inmediatamente desarrollan las actividades. Una recomendación para que no estén escribiendo letra por letra. Solo esta partecita, lo que corresponde a la sopa de leche, ustedes pueden imprimir, recortar y pegar en su hoja de trabajo. Y obviamente ahí desarrollar la sopa de letras. Eso es lo que les puedo ayudar para que sea más fácil el desarrollo de la presente tarea. Pese a que es bastante pequeñita, no se van a demorar ni 5 minutos en desarrollar esas actividades. Obviamente tienen que leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad número 6 con el tema La familia en inglés, correspondientes a la semana 1 del 22 de enero del 2024. En relación al desarrollo de las actividades de entrega de tareas, esta tarea permite entregas desde el 22 de enero, la fecha límite de entrega es el 29 de enero y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de marzo del 2024. Tienen todo el tiempo del mundo, tienen bastante cómodo el tiempo para desarrollar esta tarea. Vuelvo y repito, teniendo en cuenta que es algo bastante pequeñito lo que tienen que hacer, algo bastante didáctico de lo que tienen que hacer. Una vez que se les ha explicado el desarrollo de las actividades correspondientes a esta asignatura para esta semana, iniciamos el desarrollo de las actividades y vamos a ver un tema bastante bonito, bastante interesante, bastante divertido. Como son, en ese caso vamos a ver Family Tree. ¿Qué significa Family Tree? Es el árbol familiar. Muchos de ustedes en algún momento de su vida les ha tocado hacer un árbol genealógico. Es lo mismo aquí el árbol familiar o árbol genealógico es lo mismo. ¿Qué es lo que describe el árbol genealógico? Prácticamente toda la estructura. Desde nuestros ancestros, desde nuestros bisabuelos, se puede tomar, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros papás, y una serie de cosas más que nosotros los vamos poniendo en orden jerárquico. ¿Qué nos permite el árbol familiar? Diferenciar, identificar todas las estructuras de nuestra familia, desde nuestros ancestros hasta nuestra actualidad, hasta nuestros días.
Entonces, lo que nos permite el árbol familiar. ¿Qué es lo que vamos a hacer en materia de inglés? Simplemente lo que vamos a hacer es traducir cada uno de ellos. Para ello nosotros vamos a ver, existen diferentes estructuras. Existen la familia como tal, la más cercana y la más actual. Tenemos parientes que son obviamente los más ancestros, como nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos. Y también tenemos familia política. Nuestra estructura familiar siempre va a haber familia política, que son nuestros cuñados, van a ser los familiares de nuestras esposas, de nuestros esposos, como sea, dependiendo del caso. Entonces, ahí ustedes van a tener una estructura en cuanto también a las familia política, a la familia adicional que que se estructura también, que podríamos también, y de hecho tenemos que incorporarle dentro del family tree o del árbol familiar. En este sentido, ¿sabes cómo se dice, por ejemplo, hijo en inglés? ¿Y cómo es la traducción de hermano? Vamos a ver varios de los miembros de la familia en inglés a continuación en el desarrollo de esta actividad. Y aquí nosotros tenemos un breve ejemplo de un family tree, o sea, de un árbol familiar, donde nosotros podemos ver, en este caso tenemos grandfather, vamos a ir desde la copa de la parte alta, vamos a ir grandfather, que es abuelo, grandmother, que es abuela. Entonces aquí nosotros ya tenemos. ¿Qué es lo que les diferencia? Por ejemplo, nosotros para decir mamá, nosotros decimos mother, para decir papá, nosotros decimos father. ¿Qué les diferencia o qué les hace determinar gramaticalmente la diferencia para decir abuelos? Es la palabra grand. Simplemente lo que le hacemos es a tanto a father o a mother, le agregamos la determinación grand y de esa manera nosotros estamos siendo abuelos. Grandfather, abuelo, grandmother, abuela. De los descendientes de nuestros abuelos, grandmother y grandfather, nosotros tenemos diferentes, tenemos hermanos, tenemos a nuestro padre, tenemos a los hermanos de nuestro padre, entonces que son nuestros tíos, ¿no es cierto? Entonces ahí nosotros podemos ver brother, ya saben, se traduce como hermano, sister es hermano, brother para el sexo masculino, sister para el sexo femenino, brother hermano, sister hermano. En este caso tenemos father o husband, padre o esposo, y tenemos mother o wife, que sería madre o esposa, que cumplen el mismo rol, ¿no es cierto? El father, obviamente, va a ser husband, que en este caso es esposo. Entonces ahí el padre, obviamente, va a ser esposo. Mother igual wife, que también es esposa. La madre es esposa, esos son. Obviamente, una vez que nuestros padres han contraído matrimonio, también tienen sus descendencias, ¿no es cierto? Igual estamos nosotros, están nuestros hermanos. Ahí, como decimos, por ejemplo, hija, decimos daughter. Daughter es hija, hijo es son, y si en caso existe otra hija adicional o otro hijo, obviamente va a ser lo mismo. Tanto si en este caso tenemos una repetición, en este caso daughter, porque tienen dos hijas y tienen un hijo. Entonces tenemos daughter, son, daughter. En este caso, de esa manera está estructurado nuestro árbol familiar. Ejemplo que nosotros tenemos, que ustedes tienen en su material de apoyo. Iniciamos desde nuestros abuelos. Tenemos grandfather, tenemos grandmother, luego tenemos brother, sister, father, que también puede ser husband, cumple doble propósito, padre y esposo, igual la madre es mother y wife, mother, perdón, madre y esposo. Y obviamente las descendencias tenemos hija, daughter, hijo, son, igual otra hija, daughter. De esa manera nosotros podíamos construir, obviamente, nuestro árbol genealógico o el árbol genealógico de cada uno de ustedes va a diferir bastante uno de otro, porque algunos tienen dos hermanos, algunos tienen solo un hermano, otras personas, otras familias tienen cinco hermanos, entonces va a diferenciar y dentro de ellos hay más varones, menos mujeres o viceversa, entonces va a variar bastante. Entonces son las características en cuanto al desarrollo de esta primera etapa de nuestro family tree. Vamos a continuar y en este caso nosotros vamos a ver other family members. Other family members significa otros miembros de la familia. Por ejemplo, aquí tenemos para decir nieto,
utilizamos igual la determinación grand. Ya sabemos que son es hijo, ¿no es cierto? Si nosotros vemos dentro de nuestro árbol genealógico modelo, son es hijo. Pero si yo le coloco la determinación grand, con ese grand yo ya no digo hijo, yo le digo grandson y me estoy refiriendo ¿a qué? Me estoy refiriendo a nieto. De igual manera, si yo le digo grand, utilizo la primera etapa en esta palabra, son palabras compuestas, granddaughter, daughter, ¿qué era daughter? Era hija, ¿no es cierto? Pero si yo le digo granddaughter, y estoy hablando de ¿qué? Estoy hablando de nieto. Uncle es tío, out es tío. Lo tienen cada quien. En este caso, estas palabras tienen género. Uno está destinado para el masculino y otro para el femenino. En este caso, uncle, sexo masculino, tío, out, tía, sexo femenino. Cousin es primo o prima. En este caso, cousin no tiene género. Puede servir tanto para el masculino como para el femenino, para decir primo y para decir prima. Entonces tenemos cousin. Tenemos el siguiente nephew, que es sobrino. Niece es sobrina. Father-in-law. Ojo, aquí, a partir de esta determinación, nosotros tenemos cuando vemos law, estamos hablando de familia política, de lo legal. Law significa legal. Entonces, si yo digo father-in-law, es suegro. Mother-in-law, obviamente es suegra. Si yo digo son-in-law, es yerno. Ojo con esto. Daughter-in-law es nuera. Brother-in-law es cuñado. Sister-in-law es cuñada. Entonces aquí nosotros tenemos ya a partir de father-in-law, nosotros tenemos nuestra familia política. Aquí tenemos una serie de estructuras en función de nuestra familia política. Entonces aquí nosotros ya hemos diferenciado en cuanto a other family members, a otros miembros de la familia. Grandson, nieto, granddaughter, nieta, uncle, tío, out, tía, cousin, primo, prima, nephew, sobrino, niece, sobrina, father-in-law, suegro, mother-in-law, suegra, son-in-law, yerno, daughter-in-law, nuera, brother-in-law, cuñado, sister-in-law, cuñado. Entonces nosotros hemos visto esta etapa y aquí tenemos otra estructura. Y en este caso nosotros ya tenemos igual, aquí tenemos un ejemplo en cuanto a la construcción de un árbol genealógico y cada uno de sus miembros, de un family tree, un árbol familiar. Igual arrancamos desde grandfather, grandmother, y ya sabemos qué son, ¿no es cierto? Luego tenemos father, tenemos mother, tenemos uncle, tenemos out cuando se trata de nuestros tíos, tanto masculino y femenino. Tenemos sister cuando hablamos de hija. Tenemos brother cuando hablamos de hijo o hermano. En este caso tengo me, que puede, en este caso, este puesto puede servir para ubicarles a cada uno de ustedes, en qué puesto se encuentran. Por ejemplo, ustedes, qué sé yo, serán el segundo hijo de su familia, o será el primer hijo de la familia, o será el tercer hijo de la familia. Entonces, dependiendo de eso, ustedes pueden ubicarse. Tenemos cousin, igual cousin tanto para el sexo masculino y para el sexo femenino. Tenemos utilizando, obviamente, estas other family members, las diferentes estructuras de otros miembros de la familia también adicionales, que nosotros podemos utilizar también para construir nuestro family tree. Adicionalmente, a continuación, vamos a ver también palabras básicas dentro de esta estructura de la familia en inglés. Empecemos con las palabras básicas que necesitas para hablar de la familia en inglés. Y aquí tenemos en esta estructura, tenemos la parte inglesa, la traducción al español, de igual manera inglés y español. Al igual que en el español, nosotros no le decimos a nuestros padres o a nuestros hermanos, sobre todo a nuestros padres, nosotros no le decimos papá, mamá tan fríamente, ¿no es cierto? En determinados momentos nosotros le decimos mami, le decimos papi, ¿no es cierto? Entonces ahí nosotros vamos a ver esas determinaciones, cómo se lo hace. Entonces cuando nosotros queremos ser más cariñosos, somos un poco más cordiales, más familiares, tenemos una relación un poco más estrecha con nuestros padres, ¿no es cierto? Un grado de confianza y nosotros vamos a ver estas estructuras. Por ejemplo, en la primera etapa nosotros tenemos mother,
Ya saben que mother se traduce o translate to Spanish, se traduce al español como madre. Para decirle con más cariño a nuestra madre, podemos utilizar la determinación mon, que es mamá, o se puede traducir como mami, como un poco más en confianza. En la siguiente etapa nosotros tenemos father. Father se traduce al español como padre. Igual nosotros podemos decir dad, que es papá, o podemos decir daddy, que es papi, ¿no es cierto? Entonces, incluso nosotros hemos escuchado por ahí la determinación en un artista de reggaetón, para que ustedes tengan un poco más de correlación con las cosas que nos rodean en nuestro entorno. Por ejemplo, cuando hablamos de Daddy Yankee, por ejemplo, ¿no es cierto? Uno de los cantantes de reggaetón puertorriqueño. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Daddy? Significa papi. Entonces ahí utiliza esta determinación como un poco más de apego, como un poco más de socialización. Entonces, cuando nosotros queremos ser más apegados, o sea, tenemos esa necesidad de darle ese toque familiar a la conversa, utilizamos tanto mommy o mom, o dad o daddy para determinar tanto mami, mamá, o dad, papá, o daddy, papi, para poderlos decir de esa manera. En la siguiente etapa tenemos sister, que se traduce como hermana, brother, que se traduce como hermano, older sister o big sister, que se traduce como hermano mayor. En este caso, cuando tenemos un hermano mayor, podemos determinarle como older sister, o podemos también decir big sister. Big significa grande, pero en este caso, al hablar de posiciones, al hablar de ubicaciones, en relación al árbol genealógico, big se traduce como mayor. Big sister, en este caso, es hermana mayor, hermana mayor. Older brother, en este caso, o big brother, se traduce como hermano mayor. Por ahí tenemos la determinación tanto de sister como de brother. Sister, obviamente, es para ella. Big sister o older sister, muchos tenemos una hermana mayor, entonces ahí podemos utilizar older sister, o también pueden determinar como big sister. Pero si tienen ustedes por ahí un hermano varón, un hermano mayor, pueden utilizar la determinación de older brother o big brother, como un programa que hubo algún tiempo por ahí en televisión, el famoso Big Brother o Gran Hermano. En este caso es hermano mayor cuando hablamos de Family Tree. Tenemos Younger Sister, que es hermana menor, o Little Sister, que es hermanita, cualquiera de las dos determinaciones, dependiendo cómo lo quieran utilizar. Younger Sister es hermana menor, o también, si es que quieren darle una temática más cariñosa, ustedes le pueden decir Little Sister, que es hermanita. En este caso, cuando tenemos un hermano menor, es Younger Brother, y si quiero decir hermanito, Little Brother, cuando queremos tratarlo con un poco más de amabilidad. Cuando hablamos de abuela, es grandmother, ya saben que se utiliza a la frase, a la palabra, la determinación mother, simplemente lo que agregamos es grand, y se transforma en una palabra compuesta. Grandmother, que traducido normalmente estructura sería gran madre, pero obviamente dándole la determinación del inglés, obviamente grandmother se traduce como abuela. Grandma es abuela, grandmom es abuelita. Entonces ahí ustedes ya saben cómo determinar que este mom prácticamente es lo que nosotros teníamos en primera instancia aquí, mom, que es mamá o mamita. Entonces yo le pongo igual con la determinación grand al principio, ya se transforma en ¿qué? En abuelita, ¿no es cierto? Grandmom, que se traduce como abuelita. Tenemos grandfather, que es abuelo, grandpa es abuelo, o granddad es abuelito. Igual, cualquiera de las dos determinaciones pueden utilizar, tanto grandpa o granddad. Grandfather es abuelo. Granddaughter es nieta, grandson es nieto. A partir de estos ya no tienen mayor complicadez, no tienen dobles significados ni doble escritura, simplemente directo uno. Granddaughter es nieta, grandson es nieto, aunt es tía, uncle es tío, niece, sobrina, nephew, sobrino. Cousin, cuando hablamos de cousin, es primo, prima, primo hermano o prima hermana. Cualquiera de estas determinaciones se traducen como cousin, dependiendo del caso que ustedes vayan a utilizar.
Family cousin es prima o girl cousin es prima hermana. Cualquiera de las dos determinaciones, dependiendo cómo ustedes vayan a utilizar y con quién vayan a utilizar. Family cousin es prima, en cambio girl cousin es prima hermana. Ahora veamos o vamos a expandir la familia un poquito más. Y muchas de las veces nosotros en casa, por situaciones jurídicas, por situaciones estructurales, se han divorciado nuestros padres y obviamente se han vuelto a casar. Pero nosotros también, de hecho, debemos aprender a identificar a cada uno de ellos dentro de la determinación del inglés. Por ejemplo, y aquí nosotros vamos a ver, por ejemplo, stepmother, tenemos con la determinación primera step. Stepmother se traduce como madrastra o madre política, cualquiera de las dos, como quieran decir. Madrastra es un poco como despectivo, si quiere un poco más estructural puede ser madre política, pero ambos significados del español se traducen en inglés como stepmother. Stepmom es madrastra o madre política también, cualquiera de las dos. Stepmother o stepmom, pero este stepmom tiene un poco más como de cariño, como más de apego, entonces un poco más de familiaridad. Entonces ahí cualquiera de las dos, dependiendo cómo ustedes se sientan emocionalmente para tratar. En el caso de las madres, en el caso de los padres o padrastros, sucede lo mismo. Utilizamos en la primera instancia step, en este caso con father. Stepfather es padrastro o padre político. Stepdad es padrastro o padre político, pero con un grado de familiaridad, de amabilidad. Stepsister es hermanastra, stepbrother es hermanastro, half sister es media hermana. Y nosotros half, nosotros ya habíamos visto en la distribución de las horas. Entonces, esta frase, esta estructura, siempre cuando ustedes vean ese half, significa la mitad o medio de algo. Entonces, half sister significa media hermana. Half brother, medio hermano. Mother-in-law, ya habíamos visto, es suegra o madre política. Father-in-law, suegro o padre político. Todo el mundo tiene, ¿no es cierto? Un suegro o una suegra. Sister-in-law es una cuñada, brother-in-law es un cuñado, daughter-in-law es una nuera, son-in-law es un yerno. Entonces, ahí nosotros tenemos la familia política también dentro de esta estructura. Ahora, vamos a expandirnos todavía un poco más para dentro de nuestra familia. Después de todo, en un buen árbol genealógico tiene que incluirse a muchas generaciones. Obviamente, si nosotros vemos, si nosotros analizamos en nuestras familias, especialmente ahorita que se avecina este proceso de festividades del carnaval, ahí asoman primos, asoman tíos, asoman abuelos, asoman bisabuelos, asoman... Nuestra familia empieza a crecer, ¿no es cierto?, por la unidad familiar que existe justamente por estas fechas de los carnavales y todo eso que tenemos un poco tradicional aquí en el Ecuador. Entonces, ahí nosotros vamos a ver también un poco más, con más amplitud, todas las determinaciones, todos los niveles de organización de nuestro árbol genealógico en cada una de nuestras familias. Y de igual manera vamos a ver inglés, español. Por ejemplo, si nosotros queremos decir, ahí arrancamos desde mucho más atrás, desde la parte longeva mismo. Nosotros utilizamos la determinación, aumentamos al grandmother, le aumentamos al principio esta determinación grid. Grid significa bis, significa un puesto mucho más antiguo. En este caso, grid grandmother significa bisabuela. Lo mismo significa para grandfather. Yo le coloco con grid y le digo grid grandfather, que es bisabuelo. Pues ya sabemos, grid grandmother, bisabuela, grid grandfather, bisabuelo. Tenemos grid grandfather y nos vamos mucho más atrás, tatarabuelo. Si ustedes lo pueden observar, se repite 2 veces la frase grid. Grid grandfather para hablar de nuestros tatarabuelos. En este caso de nuestra tatarabuela, grid grandmother. Si yo digo grid grandfather, es nuestro tatarabuelo. Si yo digo grid out o grand out,
yo pues, estoy hablando de una tía abuela. Great out o grand out. Eso se traduce como tía abuela. Lo mismo sucede con tío abuelo. Great uncle o grand uncle. Cualquiera de los dos se traduce como tío abuelo al español. Grand niece es sobrina nieta. Grand nephew es sobrino nieto. Great granddaughter es bisnieta. Ojo que tenemos la misma estructura, simplemente que con un diferente nivel dentro de nuestra familia, que es daughter. Entonces aquí utilizamos great granddaughter, que sí se traduce como bisnieta. Great grandson, que es bisnieto. Great granddaughter, que es una tataranieta. Ojo, tenemos casi la misma, de hecho es la misma estructura cuando hablamos de nuestros tatarabuelos. Entonces aquí estamos hablando de tataranieta, por lo tanto estamos utilizando con la estructura de nuestra familia, que en este caso es daughter. Entonces tenemos great granddaughter, que es tataranieta. Lo mismo sucede con son, en este caso con la determinación de son, que obviamente vamos a utilizar grandson, que se traduce como tataranieto. Second cousin se traduce como prima, segunda o primo segundo, no tiene género, puede servir tanto para masculino o femenino. Second cousin. Entonces ahí nosotros tenemos las diferentes estructuras, desde las más longevas, desde las más antiguas, desde nuestros tataranietos, desde nuestros tatarabuelos, toda una serie de estructuras familiares, obviamente hasta nuestros días, como tienen los diferentes niveles en cuanto a la determinación y obviamente que nos sirve para construir nuestro family tree. ¿Qué nos permite nuestro family tree? Organizar y tener un recuerdo, tener un conocimiento de cuál ha sido nuestra consanguinidad, cómo ha ido evolucionando nuestra familia, una infinidad de cosas, de utilidades que le podemos dar a nuestro famoso family tree dentro de esta estructura. Vamos a continuar con esta última etapa y vamos a ir viendo un poco más en relación a nuestro árbol genealógico en inglés, el vocabulario para identificar a cada miembro familiar, y vamos a ver y vamos a tener aquí un poquito didáctico para que ustedes vayan viendo, para que ustedes vayan familiarizándose con todas estas estructuras, cómo se van desarrollando. Somos lo que somos gracias a nuestra familia. Nuestra familia es lo mejor que puede haber. Nuestra vestimenta, nuestras costumbres e incluso el idioma que hablamos proviene de nuestras raíces. Así que para tener claro cómo identificar a cada miembro de la familia, existe el famoso family tree en inglés, es decir, el árbol genealógico en inglés. Pero si tu intención es tener un perfecto inglés para comunicarte con cualquier nativo, hay un método que lo puedes conseguir. Obviamente hay diferentes métodos en los cuales nosotros podemos utilizar. Entre el árbol genealógico en inglés y uno en español no existe más diferencia que el vocabulario. Las estructuras a maneras de ramas es similares al árbol y en cada terminación se ubica a un miembro familiar, tal como ustedes lo pueden ver, y vamos a tomarle como The Simpsons Family, la familia Simpson. ¿Quién no ha visto este famoso dibujo, de estos dibujos, de esta serie de dibujos animados? Entonces aquí nosotros vamos a ver la familia de Homero. Vamos a ver cómo están estructurados. Y por ejemplo, de Homero, nosotros tenemos father, el papá, tenemos mother, la mamá, tenemos father-in-law. ¿Se acuerdan qué era father-in-law? ¿Quién se acuerda? Acabamos de ver, ¿qué era father-in-law? Nadie. ¿Quién se recuerda qué era father-in-law? Están en otras actividades, según veo. Y ya les voy a empezar a hacer actuar en clase. Y donde no actúen en clase les voy restando puntos. Father-in-law es suegro, mother-in-law es suegra. Eso tienen que tenerlo muy consciente. Brother, hermano, en este caso, ¿de quién estamos hablando? Del árbol familiar, ¿a quién pertenece? Es a Homero, ¿no es cierto? Wife es la esposa de Homero. Tenemos sister-in-law,
en este caso que es la hermana de Marge, entonces vienen a ser la cuñada de Homero, ¿no es cierto? Tenemos son, es el hijo, daughter es la hija, y tenemos otra daughter que también es la hija, que tenemos dentro de esta estructura. Y para dar una determinación un poquito más larga, tenemos niece, en este caso, que se traduce como los primos de, en este caso, tanto de Bart, de Lisa, que son y daughter dentro de esta familia. Aquí nosotros podemos ver una pequeña escala en cómo nosotros podemos construir nuestro family tree, ¿cierto? Familias cercanas en inglés, las ramas más cercanas de nuestro árbol genealógico en inglés son nuestra familia cercana. Para darte una pista, serían como las que normalmente habitan durante o estuvieron durante toda su infancia. Por ejemplo, tenemos mother, que se traduce como madre, father, que se traduce como padre, parents, que son, cuando yo quiero decir padres en general, utilizo la determinación parents. Cuando digo parents, estoy incluyendo a madre y padre. Entonces estoy diciendo parents, estoy diciendo padres en general. Siblings son hermanos, en general a nuestros hermanos. Brother es hermano individualizado. Sister, hermana individualizada. Son hijo, daughter, hija. Child o children, hijos. Wife es esposa. Husband es esposo. Aquí nosotros podemos ver wife, esposa. Husband, esposo. Entonces ahí nosotros podemos identificar. Y también podemos tomar en consideración dos vocabularios nuevos. En este caso son parents, que significa padres. Ojo con eso, porque por ahí puede haber preguntas dentro del siguiente examen. Parents son padres. Siblings, cuando yo quiero hablar igual de hermanos en general. Entonces ahí nosotros utilizo esta determinación. Child o children, que son hijo o hijos, dependiendo cómo los vaya uno a utilizar. Entonces ahí tenemos la determinación un poco más exacta. Entonces aquí tenemos una serie de familias extendidas en inglés que nosotros ya habíamos visto, que serían great grandparents, que son los bisabuelos. Cuando yo quiero decir ni bisabuela ni bisabuelo, yo quiero incluirlos a los dos en una sola palabra, yo digo great grandparents, que son bisabuelos. Entonces si yo quiero individualizar, les digo great grandmother o great grandfather, que es bisabuela o bisabuelo. Grandparents son abuelos. Grandmother y grandfather, abuela, abuelo. Grandson o granddaughter, nieto, nieta. Tía, aunt. Tío, uncle. Sobrina, niece. Sobrino, nephew. Y primo o prima, cousin. Entonces queda determinado cómo están constituidos nuestras estructuras de familia. Así que por favor, traten de seguir poniendo atención, traten de prácticamente queda explicada todas estas estructuras. Es bastante facilito, es bastante didáctico, es bastante atractivo este tema de nuestra family tree, porque prácticamente, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? A todos nuestros miembros, lo único que vamos a ir nombrándoles con el sustantivo propio, que son sus nombres, pero también vamos a ir identificando la posición familiar, cuando son primos, cuando son hermanos, cuando son tíos, cuando son padres, cuando son abuelos y una serie de actividades más que se van desarrollando. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final de nuestra clase. Espero que les haya servido y de hecho les va a servir mucho para el desarrollo de la tarea que ustedes tienen correspondiente a esta semana. Me despido de todos ustedes y nos estaremos viendo hasta el día de mañana en la siguiente clase. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. licenciado. Hasta mañana. ¿Y por qué no contestaron así cuando les pregunté a? No nos pregunten. Estamos confundidos, Lisa. Pero ya pueden repetirse la clase, ahí no se van a confundir, ahí está todo.